Latinoamérica en expectativa. ¿Maduro tiembla ante próximos pasos de Estados Unidos? Traición chavista. Izquierda venezolana rompe con Maduro y denuncia abandono. El mundo al revés. Remesas de Venezuela a Colombia salvan a miles de familias migrantes. En Impacto Venezuela creemos que la información oportuna y objetiva es un derecho, no un privilegio. Nuestro compromiso es llevarles cada mañana los hechos que marcan la agenda nacional e internacional, con la veracidad que usted merece y el contexto que necesita. Hoy es lunes 18 de agosto de 2025. Soy Génesis Pérez y juntos recorreremos el pulso informativo del día. Comencemos. Durante años en Venezuela el oficialismo se presentó como la expresión legítima de la izquierda latinoamericana. Hoy, voces históricas del mismo movimiento denuncian que ese proyecto ha sido desfigurado por el autoritarismo, la represión y el abandono de sus principios fundamentales. Este reportaje recoge los hechos recientes que revelan una verdad incómoda. La izquierda venezolana no está sesgada, está en conflicto con el poder que alguna vez ayudó a construir. Veamos los detalles con Catherine García. La izquierda venezolana ha comenzado a alzar la voz contra un sistema que, según sus propios referentes históricos, ha dejado de representar los valores que alguna vez enarboló. Ya no se trata de diferencias tácticas, sino de una ruptura ética con un modelo que ha criminalizado la disidencia, intervenido partidos y perseguido a sus antiguos aliados. El 10º Congreso de la Internacional Comunista Revolucionaria, celebrada en enero de este año, lo dejó claro. El chavismo ha abandonado los intereses de la clase obrera y se sostiene sobre fraude, represión y control militar. Bueno, no solo con autoritarismo y exclusión, también con políticas antiobreras. Actualmente estamos a salario cero. También con la gigantesca corrupción, con el abandono de los servicios sociales, como la salud, educación, entre otros. Son otra derecha, con un gobierno capitalista y una oligarquía de nuevo tipo. Comenzamos a entender que se estaba produciendo un cambio en la orientación de la política económica del gobierno, que estaba principalmente orientada a favorecer al gran capital, y eso lo entendimos a partir del momento en que el gobierno inició la destrucción del salario, la conculcación de las prestaciones sociales y de los fondos de ahorro y en general de todos los derechos de la clase trabajadora, para entregarle el país al gran capital transnacional. Casos como los de Juan Barreto, María Alejandra Díaz, Rodrigo Cabezas y Marta Grajales son señales de que el aparato estatal ha girado contra quienes reclaman transparencia, justicia y participación real. La izquierda crítica no busca pactar con la oposición tradicional, sino recuperar el sentido original de la transformación social. Mientras exista el capitalismo y mientras exista el imperialismo como expresión de la dominación del capital sobre los pueblos del mundo, existirá un espacio para quienes reivindicamos las ideas de izquierda, encontremos una vía de realización social y política. No hay posibilidad de acuerdo alguno con este gobierno, así como no lo hay con la derecha clásica que clama por la intervención extranjera, mientras los capitalistas, a los que representan, se aprovechan y benefician de las políticas antiobreras de Nicolás Maduro. Mientras gobiernos como Colombia, Brasil y México mantienen relaciones con Caracas, la izquierda latinoamericana observa con cautela. Algunos piden transparencia electoral, otros guardan silencio. Colombia ha dado respaldo explícito mientras Brasil y México mantienen una distancia prudente. Pero dentro del país, el debate ya no es entre chavismo y oposición, sino entre poder y principios. La izquierda internacional tiene varias vertientes. Una pacta con su burguesía y defiende a gobiernos autoritarios que tienen roce con los Estados Unidos. Otra es anticapitalista. Está por gobiernos democráticos de la clase trabajadora. Y no solo está contra el imperialismo norteamericano, sino que también está contra los imperialismos emergentes como el ruso o el chino. Marea Socialista hace parte de esta segunda vertiente. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela, PCV Dignidad, no rehuimos el debate, pero sí pensamos que la acción práctica de los revolucionarios tiene que estar asignada por la defensa de los principios. Y para nosotros defender los trabajadores, defender los intereses de la clase trabajadora es un problema de principio. En este contexto, la izquierda venezolana, más que mostrarse en recomposición, se ve en un plano de resistencia, lo cual se sostiene con coherencia, memoria y riesgo. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. El despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe ha dejado de ser simbólico.
Patrullajes aéreos, vigilancia naval y presencia táctica sobre rutas estratégicas vinculadas al narcotráfico apuntan a una nueva fase de presión sobre el gobierno venezolano. Aunque la narrativa oficial insiste en que se trata de una estrategia de contención, el ritmo y la coordinación de los movimientos sugieren algo más profundo. ¿La presión militar en el Caribe es una estrategia de contención o un preludio a una operación más amplia? Argumenta tu respuesta. Recuerda que los comentarios están a tu disposición. La política estadounidense hacia Venezuela parece consumar una transición de fases. Primero, intento diplomático centrado en la liberación de presos. Luego, endurecimiento con la designación de Nicolás Maduro como narcoterrorista y una recompensa de $50 millones. Y emerge una tercera etapa, que se mueve más allá del discurso: despliegue militar en el Caribe. La clave ahora es descifrar si estamos ante un preludio militarizado o una sofisticada escalada de tensión estratégica. Halim Naim con el informe. Ecuador entra en la escena de la presión a Venezuela y avanza en aro duro con Estados Unidos. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista del crimen organizado, siguiendo la línea de Washington. Al mismo tiempo, Colombia da un giro pragmático. El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, respaldó públicamente la postura de Estados Unidos y mientras anuncia con Caracas la creación de una zona binacional que además contempla seguridad en la frontera, abre las puertas a una cooperación militar más estrecha con Washington. Un doble movimiento que se interpreta como un delicado equilibrio entre la diplomacia con Venezuela y el alineamiento estratégico con Estados Unidos. Entonces, lo que hay en este momento en proceso es una operación conjunta de los Estados Unidos con sus aliados para terminar de acabar de tajo con esta situación que está sucediendo. Hay quienes están interesados, por cierto, en relativizar todo lo que está sucediendo. Pero es que relativizar eso o que yo le dé más fuerza a mi discurso no va a hacer que cambie lo que está sucediendo. Mientras las alianzas se reconfiguran, Estados Unidos eleva la presión operativa. Más de 4.000 infantes de marina y marineros se despliegan en el sur del Caribe como parte del grupo anfibio USS Iwo Jima junto al USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio. La fuerza incluye un submarino de ataque nuclear, destructores, un crucero de misiles guiados y aviones P-8A Poseidón, diseñados para patrullaje y vigilancia avanzada. Washington afirma que el objetivo es confrontar a organizaciones narcoterroristas presuntamente vinculadas al chavismo, como el Cartel de los Soles, así como a células de Hezbollah y al ELN, que operan, según Washington, bajo protección de Caracas. Este despliegue marca el paso de la sanción simbólica a la proyección directa de poder sobre rutas estratégicas hacia el norte. ¿Qué viene en la estrategia norteamericana? ¿Darán el paso? ¿A cuántas leguas o kilómetros está el miedo oficialista en Venezuela? Es un hecho porque los Estados Unidos como país, como gobierno, no moviliza a unos patrulleros marinos, no moviliza a los marines de los Estados Unidos, no moviliza a un portaavión y a un submarino nuclear solamente para ir a hacer vuelticas en el mar Caribe. Claro que hay una operación en proceso y ciertamente estoy absolutamente convencido que esa operación va a terminar con el final del Cartel de los Soles, de ese grupo terrorista que hoy está apoderado de Venezuela para operar criminalmente desde allí hacia el mundo. Estas acciones apuntan a una aparente tercera fase que combina la presión militar con objetivos de desgaste político. La oposición interna, sumada a sanciones y militares transatlánticos en el Caribe, podrían replicar el efecto acumulativo que derribó gobiernos similares en el pasado. El último trozo de esta estrategia parece estar apenas comenzando. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. La agricultura venezolana cuenta en su mayoría con capital privado y necesita apoyo gubernamental para poder impulsar el sector. Así lo afirmó Osman Quero, presidente de Fedeagro, en el programa dominical Cara a Cara con Mildred Manrique, disponible en nuestro canal de YouTube. En realidad, pues la agricultura venezolana tiene demasiados matices, demasiadas circunstancias que también les están afectando en el día a día. Cualquier cosa en el país pudiera realmente aliviarse
o solventarse si el financiamiento pudiera realmente llegar a donde tiene que llegar. Porque aparte de ser un país realmente, bueno, excepcional con respecto a las tierras que tiene, a la disponibilidad que tenemos nosotros, que podemos ser, bueno, una despensa de, de, de Latinoamérica o quizás de otros países que realmente necesitan de nuestros productos. Bueno, tiene una clase agrícola que todavía permanece en el campo. Esa es una clase, yo siempre he insistido en eso, que no solamente está allí sembrando, haciendo su oficio, con el arraigo que se tiene de ser agricultor, sino que, bueno, sencillamente también ejercen soberanía porque ocupan terrenos que por lo general no podrían ocupar otras personas. Ahora mismo el capital que se maneja es privado, en muchas áreas, en muchos rubros. Las instituciones gremiales en Venezuela siempre mantienen relación o directa con los diferentes entes públicos. Y ese no es la excepción de Fedeagro. Realmente Fedeagro tiene que acudir a donde tendrá que acudir para poder hacer llevar todas las necesidades y las propuestas que nosotros tenemos. En medio de una economía asfixiada por la inflación y la escasez, miles de venezolanos han encontrado ingeniosas vías para enviar remesas desde el propio país hacia Colombia, desafiando las limitaciones del sistema financiero y convirtiendo la frontera en un corredor de dinero que sorprende a economistas y autoridades por su volumen y constancia, con un objetivo inesperado: sostener a familias migrantes que buscan retornar a Venezuela ante las políticas migratorias cada vez más restrictivas de países como Estados Unidos, México y Panamá. En el primer semestre de 2025, Colombia recibió $6.400 millones en remesas, un aumento del 13,9% frente al mismo periodo de 2024, según el Banco de la República, consolidando a estos envíos como una fuente clave que en 2024 representó 2,8% del PIB. Pero un caso particular es Venezuela, desde donde llegaron 16,9 millones, un 34% más que el año anterior, impulsados por la migración inversa. Pero en un país como Venezuela, que padece una crisis económica compleja, ¿cómo hacen los venezolanos para enviar dinero a sus familiares en otros países? Usualmente estos dineros circulan a países muy cercanos. Estamos hablando Colombia, Ecuador, posiblemente incluso hasta el Perú. Ya después de ahí, envíos desde Venezuela a otros países definitivamente no tendría el mismo sentido, puesto que las economías de llegada son economías mucho más caras que justamente estas tres que acabamos de mencionar. En Norte de Santander, este flujo adicional ha inyectado recursos a la economía local, estimulando el consumo en sectores como alimentación, salud y vivienda. Expertos advierten que, a diferencia de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que concentran el 58% de las remesas nacionales y cuentan con redes financieras más robustas, Cúcuta representa un patrón particular: su dependencia de un flujo binacional entre Colombia y Venezuela que combina elementos formales y canales de envío menos estructurados, lo que plantea riesgos y oportunidades únicas. Es ahí donde uno empieza a darse cuenta que existen hartas posibilidades y oportunidades estratégicas para fortalecer justamente esas economías focalizadas en la frontera. No es que a partir de este tipo de transacciones todo un país, Venezuela en mayúscula o Colombia en mayúscula, van a tener una reactivación económica. No, esto quiere decir que esos sectores focalizados, esa parte limítrofe geográficamente cerca de las fronteras, es la que va a tener una economía secundaria a la que usualmente manejan los países como un todo o como en su macroeconomía. El retorno forzado por políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos, Panamá y México deja a muchos venezolanos sin capital y con urgentes necesidades de salud y sustento, por lo que el envío de dinero desde su país de origen se convierte en un salvavidas inmediato. Según el director de remesas de Banco Unión, la digitalización, que ya canaliza el 54% de los giros a cuentas bancarias, podría ser la puerta para vincular a más receptores al sistema financiero y fomentar el ahorro. En un departamento donde la economía depende en gran medida de flujos transfronterizos, aprovechar el auge de remesas desde Venezuela no es solo una cuestión de mercado, sino una oportunidad estratégica para transformar el ingreso en desarrollo sostenible. María Carolina Hoyos perdió a su madre por la violencia de Pablo Escobar y 3 décadas después
Asesinaron a su hermano, un candidato presidencial. Tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, clama por justicia y por un país en paz en una conversación con AFP en Bogotá. Que hace 34. La colombiana María Carolina Hoyos perdió a su madre por la violencia de Pablo Escobar y 3 décadas después asesinaron a su hermano, un candidato presidencial. Tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, Hoyos clama por justicia y por un país en paz en una conversación con la AFP en Bogotá. Colombia hoy amanece de luto y lo que buscamos es realmente que podamos superar la violencia. A nadie le conviene vivir en un país violento. La comunicadora de 53 años asegura que han sido días dolorosos, pero quiere recordar al senador opositor como un guerrero que siempre buscaba dar su mejor batalla. Él pretendía unir al país, convocar a distintas fuerzas para realmente buscar poder poner en práctica esa visión de Estado que él tenía, ¿no? Y definitivamente, pues, con eso me quedo, ¿no? Con su legado de unión, de visión de futuro, de un país seguro para todos. Aunque de padres diferentes, ambos son hijos de la reputada periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Escobar y asesinada durante un operativo de rescate en 1991. Cuando mi mamá salió para la entrevista, lo que realmente la capturó, la secuestró Pablo Escobar, el cartel de Medellín, los extraditables. Cuando asesinaron a su madre, Hoyos tenía 17 años y su hermano menor solo 5. Ambos son nietos del fallecido expresidente Julio César Turbay, que gobernó Colombia entre 1978 y 1982. Hoyos estudió periodismo como su madre y fue viceministra de Tecnologías de la Información por 6 años, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy preside la fundación de su abuela Nidia Quintero, fallecida pocas semanas después del brutal atentado del que fue objeto Uribe Turbay en junio y que lo dejó en cuidados intensivos durante un poco más de 2 meses hasta el día de su muerte. María Carolina espera que haya un camino hacia la paz en Colombia tras el magnicidio de su hermano Miguel. Rechazar cualquier tipo de acto violento por la muerte de mi hermano, de ese mensaje de resiliencia, de buscar cómo construir entre todos la paz de Colombia y que esto no vuelva a suceder, para que la muerte y el asesinato de mi hermano pues tenga algún propósito. Miguel Uribe Turbay murió a los 39 años. Su magnicidio reabrió las heridas de su familia y de un país atravesado por el conflicto y los atentados políticos en las décadas de 1980 y 1990. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y por confiar en nosotros para informarse. Recuerde que la noticia continúa y nosotros seguimos atentos para llevarle cada detalle. En nombre de todo el equipo, les deseamos un excelente día. Hasta pronto.